Compuestos orgánicos, parte 1. Hola estimados estudiantes, bienvenidos nuevamente a este espacio, a donde aprenderás acerca de un interesante tema, y son los compuestos orgánicos. Imagínate, pero en esta ocasión únicamente abordaremos la primera parte de estas interesantes biomoléculas. El ser humano efectúa muchas actividades durante el día. Sin embargo, requiere de cierta energía y de la realización de determinadas funciones para poder activar su organismo. Existen compuestos, por ejemplo, las frutas, las verduras, las raíces y ciertos materiales de la naturaleza, de los cuales nos proporcionan dicha energía. Sin embargo, estos compuestos ayudan a crear nuevas sustancias, para los cuales son utilizadas para efectuar herramientas, las cuales son utilizadas para las actividades laborales, domésticas y de recreación, lo cual veremos a continuación. Los compuestos que te he mencionado son los compuestos orgánicos, que son aquellas moléculas que tienen como átomo central al carbono y que están unidas formando cadenas sucesivas. Los compuestos orgánicos se dividen en dos grandes grupos: los compuestos que se encuentran en la naturaleza y son denominados compuestos orgánicos naturales, y aquellos que no se encuentran en la naturaleza y son nombrados como compuestos orgánicos artificiales. Por lo tanto, en esta sección vamos a abordar a dos biomoléculas muy importantes, aquellos compuestos orgánicos naturales que son los carbohidratos y los lípidos. Puede ser que te resulten conocidos y tienes mucha razón, debido a que la química orgánica ha ido evolucionando a través de la historia, y lo veremos enseguida. El origen en la utilización de compuestos orgánicos data desde muchísimos años atrás. La púrpura de Tiro, también conocida como púrpura real o imperial, es un colorante que fue utilizada por los antiguos fenicios hacia el año 1600 a.C., proveniente de la mucosidad de los caracoles marinos Murex brandaris. Mientras que en el antiguo Egipto se utilizaba las sustancias químicas el índico y la lisarina para teñir telas. Además, en el antiguo Egipto se tiene registrada la fermentación de las uvas. La mitología griega menciona a Dionisio o Baco, el dios del vino, como su inventor en el Mediterráneo. En la Biblia se documenta la fermentación de las uvas para producir alcohol etílico, así como las cualidades ácidas del vino agrio. Estos orígenes permitieron formalizar su importancia a partir de 1807, cuando Johannes Jacob Berzelius acuñó el término de química orgánica para el estudio de compuestos procedentes de fuentes naturales. Y en 1828, Friedrich Wöhler efectuó la primera síntesis orgánica, obteniendo urea a partir del cianato de amonio, el cual marcó un hito en la historia de la química orgánica, que se produjo desde 1850. A partir de ese momento, se llevaron a cabo otras muchas síntesis en los laboratorios de sustancias orgánicas conocidas, y hacia mediados del siglo XIX, el peso de la evidencia era tal que quedó totalmente desechada la teoría vitalista. Bien, hemos visto cómo fue evolucionando la química orgánica, así que haremos un par de experimentos para comprender a los compuestos químicos orgánicos y cómo los seres vivos sintetizan los compuestos orgánicos para sus funciones biológicas. Abordaremos un par de biomoléculas interesantes: carbohidratos y lípidos. Antes de comenzar, debemos recordar que las fuentes de obtención de los compuestos orgánicos son muy variadas. En el caso de los carbohidratos y los líquidos, no todos los materiales que nos ofrece la naturaleza están compuestos de ellos. Por ejemplo, en el caso de los carbohidratos, son aquellas biomoléculas que se encuentran prácticamente en la mayoría de los alimentos que consumimos, como la leche, la papa, la verdura, las frutas e inclusive hasta en la corteza de muchos árboles. Sin embargo, en los lípidos son una fuente de obtención natural muy reducida, pero las podemos encontrar en las semillas, en los productos de origen animal y en ciertos vegetales. Los carbohidratos más comunes de nuestra dieta son los azúcares y los almidones. Por ello, efectuaremos un experimento para determinar cuáles alimentos contienen almidón. Los materiales que vamos a necesitar es una hoja de papel. Por favor, ten en cuenta que tiene que ser de color blanco para que puedan observarse muy bien los resultados.
una regla, un lápiz, un gotero ya sea de vidrio o de plástico con el cual utilizaremos una cierta cantidad de yodo y diferentes muestras que tengas en tu casa. En mi caso yo tengo muestra de azúcar, pan no integral, dos tipos diferentes de embutidos, jamón y salchichas, tengo papa cocida, papa cruda y trozos de pera. Primero efectuaremos las divisiones en nuestra hoja de papel. Las divisiones van a estar determinadas por la cantidad de muestras que tú utilizarás en tu experimento. Una vez listo, colocaremos en cada recuadro de la hoja de papel pequeñas cantidades de muestra. Tengo jamón, papa previamente cocida, papa cruda, trozos de salchicha cruda, cantidad pequeña de pera, azúcar y pan corriente. Bien, ahora colocaremos una o dos gotas de yodo en cada uno de los pedacitos de los alimentos y veremos los resultados. ¿Cuáles resultados lograste evidenciar? ¿Existió un cambio de color en ciertos alimentos o no? Bueno, el yodo es de color café, entonces el cambio de color que tendrías que haber evidenciado es un azul oscuro a casi negro. Esto quiere decir de que el yodo reacciona con el almidón, debido a que forma cadenas de poliyoduros. En los laboratorios nosotros utilizamos el Lugol. El Lugol es un reactivo de una solución de yodo con yoduro de sodio. En este caso, nosotros como no tenemos esos materiales, utilizamos un frasco de tintura de yodo o puedes utilizar también alcohol yodado. Bien, verás que los alimentos que cambiaron de color fueron el pan, las papas, ya sea cocida y cruda, los embutidos. ¿Puedes adivinar cuál fue el que no cambió de color? El carbohidrato más simple es el monosacárido, ya que al hidrolizarla no puede descomponerse en otro carbohidrato. Por ejemplo, la glucosa, la galactosa y la fructosa. En cambio, un disacárido es una sustancia que al hidrolizarla logra dividirse en dos monosacáridos, que pueden ser iguales o diferentes. Aquí tendríamos a la sacarosa, mejor conocida como el azúcar de mesa, que es un disacárido, porque produce una molécula de glucosa y una de fructosa presente en muchas frutas. Y los oligosacáridos, que generan de 3 a 10 monosacáridos durante su hidrólisis. Entonces, si existen carbohidratos simples, ¿cuáles son los complejos? Bueno, son los polisacáridos, que poseen más de 10 unidades de monosacáridos, tal como la celulosa, el glucógeno y el almidón. Por tal razón, los carbohidratos complejos se les denominan alimentos ricos en almidón, ubicándose entre ellos a las legumbres, verduras, pan, cereales, embutidos y ciertas carnes. Como lo habíamos mencionado, estudiaremos otro tipo de biomolécula, siendo los lípidos, cuya característica más representativa, pero no la única ni tampoco la más importante, es la insolubilidad. Recordemos de que los lípidos son insolubles en compuestos polares, por lo tanto, son solubles obviamente en solventes no polares. Además, los lípidos son los constituyentes principales de las células y son consideradas como almacenadoras, ya que es una reserva importante de energía. Ahora bien, vamos a efectuar un experimento en el cual nos vamos a basar en la solubilidad
de los lípidos a partir de solventes polares y no polares, como veremos a continuación. Los materiales que vamos a necesitar son una hoja de papel bond, 2 recipientes de vidrio, uno conteniendo alcohol y el otro conteniendo agua, una pequeña cantidad de aceite, 2 agitadores plásticos y semillas. En este caso utilizaré semillas de almendra, de maní y de marañón. Procederemos con la primera parte de nuestro experimento. Este es mi recipiente conteniendo alcohol y este es mi recipiente con agua. Entonces verteré una pequeña muestra de aceite en cada uno de los recipientes. Procederé a agitarlos, tratando de que se disuelva el aceite completamente en cada uno de los recipientes. Lo dejaré por un momento a un lado y lo dejaré reposar. Observaremos en otro momento sus resultados. Ahora bien, la segunda parte del experimento consiste en utilizar una hoja de papel, puede ser de cualquier color, lo importante es que sea de un grosor delgado. Bien, ahora con mi dedo untaré un poquito de aceite en una parte del papel y en la otra parte utilizaré las semillas. Si te fijas, las he dividido en 2 partes y utilizaremos la parte interna. Empezaré con almendra. Voy a frotar fuertemente. Lo dejaré aquí para que te recuerdes que utilicé la almendra. Luego utilizaré la semilla de marañón y procedo a frotar nuevamente. La dejaré aquí a un lado. Y por último utilizaré el maní. Lo dejaré aquí a un lado y veremos sus resultados frente a la luz. Como vistes, el aceite no se disolvió en el agua debido a que el agua es un solvente polar y los lípidos no son solubles en solventes polares. Por tanto, el aceite sí pudo disolverse en el alcohol. Ahora bien, ¿qué pasó con la segunda prueba del experimento? Este se debe más que todo al índice de refracción, debido a que las semillas tienen un índice de refracción muy similar a la de las fibras del papel que las que tiene con el agua. Por lo tanto, la luz no se dispersará tanto y el papel se volverá más transparente. Existen subcategorías de los lípidos. Sin embargo, partiremos de los lípidos saponificables y no saponificables, es decir, aquellos que pueden o no sufrir hidrólisis en presencia de una base. Los lípidos saponificables se clasifican en simples y compuestos. Los lípidos simples son las sustancias que solo tienen carbono, hidrógeno y oxígeno, clasificándose en ceras y triglicéridos. Las ceras son mezclas de ésteres formados por ácidos grasos y alcoholes. Se hallan en vegetales y animales formando capas protectoras, por ejemplo, en las hojas de muchas plantas, plumas, piel y pelo. Las grasas animales y aceites vegetales están conformadas por mezclas de triésteres de ácidos grasos de cadena larga y glicerina, conocidas como triacilglicéridos o triglicéridos. Los lípidos complejos poseen en su estructura carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, siendo los fosfolípidos. Estos son ésteres del ácido fosfórico. Hay 2 clases de fosfolípidos: los fosfoglicéridos, que están relacionados con la glicerina y los aminoalcoholes, y los esfingolípidos, relacionados con la esfingosina, que es un aminoalcohol de cadena larga no saturada. En estos se ubican las esfingomielinas y los cerebrósidos, que son glucolípidos, o sea, lípidos con una unidad de azúcar, ya sea de glucosa o galactosa. Los lípidos no saponificables se clasifican en esteroides, prostaglandinas y terpenoides. Los esteroides son lípidos presentes en las plantas y animales. Entre los principales compuestos están el colesterol y el glucocorticoides.
También están los anabólicos y hormonas sexuales. Las prostaglandinas se encuentran en cantidades pequeñas en tejidos y fluidos corporales, entre ellos los fluidos menstruales y seminales. Y los terpenoides son típicos constituyentes de los aceites esenciales de las plantas, pero también se encuentran en especies animales, donde desempeñan un papel fisiológico importante. Los lípidos saponificables se caracterizan por su presencia de ácidos grasos en su estructura, mientras que los no saponificables se caracterizan por la ausencia de ellos. Los ácidos grasos son ácidos carboxílicos de cadena larga que se hallan normalmente formando parte de otros lípidos, según la cadena carbonada. Los ácidos grasos pueden ser saturados o insaturados. Si la cadena hidrocarbonada del ácido graso presenta enlaces simples, entonces se dice que es saturada. Pero si presenta enlaces dobles en la cadena hidrocarbonada, decimos que es insaturada. Bueno, hemos llegado al final de este capítulo. Espero que hayas aprendido muchísimo y puedas practicarlo en tu casa. Recuerda, lávate muy bien las manos y cúbrete la boca al toser y estornudar. Unidades físicas de concentración. Hola, bienvenidos a su nueva clase de Aprendiendo en Casa. Mi nombre es Marta y los acompañaré en nuestra nueva clase de química. Si recuerdan, en la semana anterior estudiaron las dispersiones y entre ellas discutieron acerca de las disoluciones. Estas sustancias están formadas por un soluto y un solvente. Ahora estudiaremos las unidades de concentración físicas. Pero, ¿qué es la concentración? Es la cantidad de soluto que se encuentra disuelta en el solvente. A lo largo de la historia de la química, se ha estudiado la materia y los cambios que ésta puede sufrir. Para esto se ha empleado una gran variedad de disoluciones, lo cual ha permitido conocer mejor los fenómenos que ocurren en el proceso de disolución, lo cual está relacionado con la solubilidad de las sustancias. Estas investigaciones también han permitido establecer las unidades para expresar la concentración de las disoluciones. Para iniciar, recordemos que una disolución está compuesta por el soluto, que es la sustancia que se encuentra en menor cantidad, y por un solvente, que es la sustancia que se encuentra en mayor cantidad y es la fase fluida. También debemos recordar qué es la solubilidad, y es la máxima cantidad de soluto que puede disolverse en un disolvente determinado y a una temperatura establecida. En este punto debemos considerar la naturaleza de las sustancias. Por ejemplo, si mezclamos agua y aceite, no se disolverán entre ellos, debido a que son sustancias de diferente naturaleza. En este punto podemos decir que lo semejante disuelve a lo semejante. Por la naturaleza de las sustancias, no se preocupen ahora, las estudiaremos en las próximas clases. Observen la tinta disolviéndose en agua. Es un líquido que se disuelve en otro líquido. Así, las moléculas de la tinta son rodeadas por las moléculas de agua, con las que interaccionan. Las moléculas de la tinta, al final, se distribuyen por todo el recipiente que contiene al solvente, manteniéndose estable por largo tiempo. Así es como se forma una disolución donde ambos componentes son líquidos. Ahora observen la disolución de sal común o cloruro de sodio en agua. El cloruro de sodio es una sustancia cristalina formada por iones sodio y cloruro, que al mezclarlo con agua, los polos positivos de la molécula de agua atraen a los iones con carga negativa o aniones, mientras que los polos negativos atraen a los iones con carga positiva o cationes.
Este es el caso de las sustancias que se separan en iones. A este proceso se le denomina solvatación y es así como se forma una disolución sólido-líquido. Por otra parte, si preparamos una disolución con la máxima cantidad de soluto que es posible disolver, hemos preparado una disolución saturada. Si a esta disolución le incrementamos la temperatura, podremos disolver una mayor cantidad de soluto y entonces la disolución se encontrará sobresaturada. Pero si la disolución inicial la preparamos con una menor cantidad de soluto que la que es posible disolver, la disolución estará insaturada. Para el estudio cuantitativo de las disoluciones es necesario conocer la concentración, es decir, la cantidad de soluto que se encuentra en el disolvente. En esta ocasión estudiaremos las unidades físicas de concentración, que son el porcentaje masa sobre masa, porcentaje volumen sobre volumen, porcentaje masa sobre volumen y las partes por millón. Iniciaremos estudiando el porcentaje en masa, que es la cantidad en gramos de soluto que se encuentran disueltos en 100 gramos de disolución. Para calcularlo utilizaremos la siguiente expresión. El porcentaje masa sobre masa es igual a la masa de soluto entre la masa de la disolución multiplicado por 100. Ahora veamos un ejemplo. Para una muestra de acero, que es una aleación de hierro y carbono, determinar la concentración en porcentaje masa-masa de 4 gramos de carbono en 200 gramos de hierro. Muy bien, resolvamos el problema. Nos dicen que tenemos 4 gramos de carbono disueltos en 200 gramos de hierro. Y utilizaremos la expresión para el porcentaje masa sobre masa. Para esto necesitamos conocer la masa de la disolución. En este caso, la masa de la disolución es igual a la masa de soluto más la masa de solvente. Por lo tanto, la masa de la solución es igual a 4 gramos de carbono más 200 gramos de hierro. Entonces, la masa de la solución es igual a 204 gramos. Ahora sí, podemos calcular el porcentaje masa sobre masa. Y es igual a 4 gramos de soluto entre los 204 gramos de disolución multiplicados por 100. Si esa operación la realizan en la calculadora, obtendrán que la respuesta es 1.96 porcentaje gramos sobre gramos. De esa manera obtenemos el porcentaje masa sobre masa. Pero cuando estamos trabajando en el laboratorio, lo que preparamos son las disoluciones a una concentración determinada. Por lo tanto, vamos a realizar un cálculo de los gramos de soluto en el siguiente ejemplo. Calcular los gramos de soluto necesarios para preparar 200 gramos de disolución de carbono en hierro al 2% gramos sobre gramo. En este caso, el problema nos dice el porcentaje masa sobre masa al que debemos preparar la disolución. Entonces, debemos despejar la masa
de soluto para poder determinarla. Entonces la masa de soluto es igual al porcentaje masa sobre masa multiplicado por la masa de la solución y esto dividido entre 100. La masa de soluto es igual al 2% gramo sobre gramo. En este caso ya nos dicen la masa de la disolución y son 200 gramos y esto lo dividimos entre 100. Si realizan ese cálculo, verán que nos da 4 gramos de soluto. Así, calculamos la masa que debemos pesar para preparar una disolución en porcentaje masa sobre masa. Ahora estudiemos el porcentaje en volumen. Este es la cantidad de soluto en mililitros que se encuentra disuelto en 100 mililitros de disolución y lo podemos calcular con la siguiente expresión. El porcentaje volumen sobre volumen es igual al volumen de soluto dividido entre el volumen de disolución multiplicado por 100. Ahora realicemos un ejemplo. Calcular el porcentaje volumen sobre volumen para una disolución de 25 mililitros de alcohol etílico en 125 mililitros de agua. Ahora calculemos el porcentaje volumen sobre volumen con los datos que nos da el ejercicio. Conocemos el volumen de soluto, pero no conocemos el volumen de solución. Para esto, decimos que el volumen de solución es igual al volumen de soluto más el volumen de solvente. Por lo tanto, el volumen de solución es igual a 25 mililitros más 125 mililitros. Esto es igual a 150 mililitros de disolución. Ahora sí, podemos calcular el porcentaje volumen sobre volumen. Tenemos 25 mililitros de soluto entre 150 mililitros de solución multiplicado por 100. Esto es igual a 16.67 porcentaje mililitro sobre mililitro. Y de esta manera hemos calculado el porcentaje volumen sobre volumen. Ahora hagamos un ejercicio donde calculemos el volumen de soluto. Obtener el volumen de soluto necesario para preparar 200 mililitros de disolución de alcohol etílico al 20% mililitro sobre mililitro. Ahora, lo que no conocemos es el volumen de soluto. Para conocerlo debemos despejarlo. Entonces, el volumen de soluto es igual al porcentaje volumen sobre volumen multiplicado por el volumen de solución. Esto dividido entre 100. El volumen de soluto es igual a 20% mililitro sobre mililitro multiplicado por, en este caso nos dicen el volumen de la solución que son 200 mililitros y esto lo dividimos entre 100. Esto es un porcentaje y así podemos eliminar los mililitros con estos mililitros, el porcentaje con el porcentaje y decir que el volumen de soluto es igual a 40 mililitros.
esta forma calculamos el volumen de soluto. Ahora estudiemos el porcentaje en masa sobre volumen. Este es la cantidad de soluto en gramos que se encuentra disuelto en 100 mililitros de disolución y lo podemos calcular a través de la siguiente expresión. El porcentaje masa sobre volumen es igual a la masa de soluto dividido entre el volumen de solución multiplicado por 100. Veamos un ejemplo. Calcular el porcentaje masa sobre volumen para una disolución de 5 gramos de cloruro de magnesio en 150 mililitros de agua. Calculemos entonces el porcentaje en masa sobre volumen. Este es igual a la masa de soluto entre el volumen de solución o disolución. La podemos llamar de las dos maneras. En este caso, como es un sólido disuelto en un líquido, consideramos solamente el volumen de solvente como el volumen de la disolución. Por eso decimos que el volumen de la solución es 150 mililitros. Entonces será igual a los 5 gramos de soluto entre los 150 mililitros de disolución multiplicado por 100. Esto nos da igual a 3.33% gramos sobre mililitro. Y de esa manera hemos calculado el porcentaje en masa sobre volumen. Ahora realicemos un ejemplo donde calculemos los gramos de soluto. Obtener los gramos de cloruro de magnesio necesarios para preparar 125 mililitros de disolución al 5% gramos sobre mililitro. Para calcular la masa de soluto debemos despejarla y decimos que la masa de soluto es igual al porcentaje masa sobre volumen multiplicado por el volumen de solución, y esto lo dividimos entre el 100%. Entonces, la masa de soluto es igual al 5% gramos sobre mililitro multiplicado por el volumen de solución, que son 125 mililitros, y dividido entre el 100%. Esto nos da el resultado de 40 gramos. Y de esta manera hemos calculado los gramos para preparar una disolución en porcentaje masa sobre volumen. Por último, estudiemos la unidad de concentración partes por millón, que es la cantidad en miligramos de soluto disueltos en 1 litro de disolución. Y lo podemos calcular a través de la siguiente expresión. ppm es igual a miligramos de soluto entre litros de disolución. Ahora resolvamos un ejemplo de cómo calcular los ppm. Si se disuelve 1 miligramo de cloruro de potasio en agua hasta tener 2 litros de disolución, ¿cuál es la concentración en ppm? El ejercicio nos dice que tenemos 1 miligramo de cloruro de potasio en 2 litros de disolución. Muy bien, recordemos que los ppm son igual a los miligramos de soluto entre los litros de disolución o solución. Por lo tanto, los ppm para este caso son igual a 1 miligramo entre 2 litros. Entonces, los ppm son igual a
1.5 miligramos sobre litro. Y así hemos calculado los ppm. Ahora hagamos el caso contrario. Calculemos los miligramos de soluto con un ejemplo. Calcular los miligramos necesarios para preparar 1500 mililitros de una disolución de 2 ppm de concentración. El problema nos dice que preparemos una disolución a 2 ppm de concentración y también nos dice que el volumen de la disolución es de 1500 mililitros. Recordemos que los ppm son igual a los miligramos de soluto entre los litros de solución. ¿Qué necesitamos calcular? Los miligramos. Entonces los despejamos y los miligramos de soluto son igual a los ppm multiplicados por los litros de solución. ¿Ya lo podemos calcular? No, aún no, porque nos están dando mililitros y necesitamos tener litros. Entonces convertimos los 1500 mililitros a litros. Sabemos que un litro tiene 1000 mililitros. Por lo tanto, esto es igual a 1.5 litros. Ahora sí lo podemos calcular. Los miligramos de soluto son igual a 2 miligramos sobre litro multiplicado por 1.5 litros. En este caso eliminamos los litros y nos quedamos con los miligramos. Y los miligramos de soluto son igual a 3 miligramos. De esta manera calculamos los miligramos de soluto para preparar una disolución de concentración en ppm. ¿Sabías que el acero es la denominación que reciben las aleaciones de hierro y carbono, en las que el contenido de carbono en una disolución sólida en el hierro está por debajo del 2.1% masa sobre masa? Por tanto, no hay un solo tipo de acero, sino muchos aceros diferentes. Tanto el hierro como el carbono se encuentran en altas proporciones en la corteza terrestre, lo que hace que el acero sea un material de alta disponibilidad. Sin embargo, la alta tecnología empleada en su proceso de fabricación hace que el acero sea un material estratégico y que numerosos países no sean capaces de lograr producir determinadas calidades. Las unidades de concentración son muy importantes en la vida cotidiana. Si puedes, verifica en un frasco de lejía. Este dice que trae una concentración al 5% masa sobre volumen de hipoclorito de sodio. Otros ejemplos son el alcohol etílico o el agua oxigenada. Por ejemplo, para el alcohol etílico sabemos que podemos adquirirlo en concentraciones de 70 o 90% volumen sobre volumen, mientras que para el agua oxigenada normalmente la venden a concentraciones entre 3 a 5% volumen sobre volumen. Pero, ¿de qué nos sirve saber ese dato? Es importante debido a que así sabemos la capacidad de las sustancias para actuar sobre otras. Tomemos de referencia al agua oxigenada o peróxido de hidrógeno. Si se emplea a una concentración de 3 a 5%, no es muy capaz de desteñir el cabello. Por eso, en cosmética se utiliza a una mayor concentración. Durante la clase de hoy, estudiamos las unidades físicas de concentración.
Iniciamos estudiando el porcentaje en masa sobre masa, que nos dice la cantidad en gramos de soluto que hay en 100 gramos de disolución. Este suele emplearse para las disoluciones sólido-sólido. Luego estudiamos el porcentaje en volumen sobre volumen, que nos dice la cantidad en mililitros de soluto que hay en 100 mililitros de disolución. Y lo empleamos cuando tenemos disoluciones líquido-líquido. A continuación, estudiamos el porcentaje en masa sobre volumen, que nos dice la cantidad en gramos que hay en 100 mililitros de disolución. Y lo empleamos cuando tenemos disoluciones sólido-líquido. Finalmente, estudiamos las partes por millón. Esta unidad de concentración la solemos emplear cuando tenemos disoluciones con concentraciones muy bajas, ya que expresan los miligramos que se encuentran disueltos en 1 litro de disolución. Ahora, ponte a prueba con las siguientes preguntas. Es la cantidad de gramos de soluto disueltos en 100 gramos de solución. Respuesta A, porcentaje en volumen. B, porcentaje en masa. C, porcentaje masa sobre volumen. Si elegiste C, porcentaje masa sobre volumen, estás en lo correcto. Con la expresión que se muestra, podemos encontrar el porcentaje en A, volumen, B, masa, C, masa sobre volumen. Si elegiste A, volumen, elegiste la respuesta correcta. Es la cantidad de miligramos de soluto disueltos en 1 litro de solución. A, porcentaje en volumen. B, partes por millón. Y C, porcentaje en masa. Si elegiste B, partes por millón, has elegido la respuesta correcta. Por ahora, la clase ha terminado, pero espero les haya gustado y los espero la próxima semana para seguir aprendiendo en casa. Compuestos orgánicos, el carbono y los hidrocarburos. Hola jóvenes, mi nombre es Natalie. Sean bienvenidos a tu programa Aprendamos en Casa. Este día aprenderemos sobre una de las ramas de la química que estudia los compuestos de carbono. ¿Sabes a cuál me refiero? Correcto, es la química orgánica. Aprenderemos sobre el átomo de carbono, cuántos enlaces puede formar, sus hibridaciones. Así también aprenderemos sobre compuestos llamados hidrocarburos, cómo están formados, cómo se clasifican y cómo es que ellos forman parte fundamental de nuestra vida. Seguramente ya identificaste el elemento carbono en tu tabla periódica que tienes en la mano. Y también has de escuchar en alguna ocasión el término orgánico. Este día trataré de resumirte cómo es que estos dos se complementan. Acompáñame a ver este hermoso tema sobre química orgánica. La química orgánica se dedica al estudio de los compuestos de carbono. El término orgánico prácticamente significa derivado de los organismos vivos, pues en la química orgánica se encarga del estudio de los compuestos extraídos de los organismos vivos o productos naturales, como por ejemplo el azúcar, el almidón, la urea. En gran medida, los seres humanos estamos formados por moléculas orgánicas y nos nutrimos con los compuestos orgánicos de los alimentos. Nuestro cuerpo también es regulado y defendido por compuestos orgánicos complejos. Muy bien, jóvenes, ahora les voy a explicar cómo el elemento carbono puede formar enlaces con otros elementos o con elementos carbono. Muy bien, como ya identificaron y sé que lo identificaron en su tabla periódica, el carbono presenta un número atómico de 6. ¿Qué quiere decir? Que él tiene 6 protones y 6 electrones.
y que al desarrollar su configuración electrónica, tenemos que su configuración electrónica es 1s2, 2s2 y 2p2. Pero al observar la configuración electrónica, vemos e identificamos su capa de valencia, ¿sí? Esta capa de valencia, ¿cuántos electrones tiene? 4 electrones. He ahí el que él tiene 4 posibilidades de formar enlaces. Y viene su carácter tetravalente. ¿Qué quiere decir tetravalente? Tetra, 4, valente de valencia. Que él tiene 4 valencias. Perfecto. Una vez tenemos desarrollada la configuración electrónica, hacemos el diagrama de orbitales, donde colocamos esto en los diferentes orbitales. Tenemos en el nivel 1, 2 electrones. Acordémonos que ellos tienen en su giro diferentes spin. Por tanto, se coloca un spin positivo y un spin negativo. ¿Sí? Este orbital S está completo. Vamos al nivel 2, donde tenemos los electrones S, igualmente con sus spines invertidos. Tenemos nuestro orbital S completo. Y nuestro orbital P, acordémonos que él tiene su espacio en PX, en PY y en PZ, como lo podemos observar acá. Este sería un orbital en X, este sería en Y este sería en Z. Bien, entonces colocamos los electrones, siguiendo la regla de multiplicidad de Hom. ¿Sí? Y aquí tenemos el diagrama de orbitales. Pero el carbono busca su máxima estabilidad. Entonces, ¿qué sucede? Se tiene que dar la promoción del electrón. Entonces, este nivel que está en el 2s, ¿sí? Este electrón va a migrar al orbital PZ. Cuando se da la promoción, el nivel 1s se mantiene, ¿sí? Él no se mueve. El 2s quedaría de esta forma. Se mantienen los electrones en 2px y 2py, pero este electrón pasa al orbital PZ. Esto remarca una estabilidad del carbono, pero bien en él sucede un fenómeno, y es que los orbitales se mezclan. A ese fenómeno o a esa mezcla que se da, se le llama hibridación. ¿Y qué orbitales se hibridan? Pues tenemos siempre los orbitales 1s, que ese, como les dije, esto no les pasa nada, pero se hibridan, o sea, se unen, se mezclan los orbitales del nivel 2, los s con los p, quedando de esta manera, ¿sí? Al quedar de esta manera, tenemos una hibridación sp3, como la vemos en el átomo de carbono. Pues, como les mostré, que tenemos los orbitales S, el orbital en X, el orbital P en Y el orbital P en Z. Al mezclarse estos orbitales, nos da una configuración tetraédrica. Esta configuración tetraédrica tiene un ángulo de 109.5 grados y es la facultad que le da al carbono de formar 4 enlaces estables. Si observamos en este diagrama lobular, podemos ver que el carbono tiene un lóbulo, 2 lóbulos, 3 lóbulos, 4 lóbulos, 4 enlaces. Si se fijan, está enlazado a átomos de hidrógeno, pero puede estar enlazado a otro tipo de átomos o de elementos.
A estos enlaces son enlaces simples, que también se les denomina enlaces sigma. Quiere decir entonces que en la hibridación sp3 se obtienen enlaces simples del carbono con otros elementos. Ahora te voy a explicar la hibridación sp2. Muy bien, jóvenes. Ahora les voy a explicar la hibridación sp2. Partimos igualmente del diagrama de orbitales, colocamos la configuración electrónica en el diagrama de orbitales, luego sucede el fenómeno de promoción donde un electrón S del nivel 2 pasa al orbital 2pz y queda de esta manera. Pero luego se da el fenómeno de que se mezclan estos orbitales. A este fenómeno de mezcla, ¿cómo dijimos que se le llama? Correcto, hibridación. Si están poniendo atención, me gusta. Esta hibridación ahora es sp2. ¿Por qué? Porque ya no se van a hibridar los 4 orbitales, sino que se hibridarán 3. Entonces es una hibridación 2sp2, donde tenemos un electrón en S, un electrón en 2px, un electrón en 2py y un electrón en 2pz. Cuando tenemos esta mezcla de estos orbitales, como se los mostré, donde tendríamos el orbital S con el orbital en X y el orbital en Y. A esa mezcla que se da, nos da una nueva configuración. Y es una configuración trigonal plana. Esta configuración tiene un ángulo de 120 grados. Muy bien. Para verlo en el diagrama lobular, ¿sí? En el diagrama lobular, tenemos esta configuración trigonal plana, ¿sí? Donde tenemos un enlace sp2, 2 enlaces sp2 y 3 enlaces sp2. Pero estos enlaces, ¿sí?, del carbono son simples. A esos enlaces simples, ¿cómo dijimos que se le llamaba? Exacto. Enlaces sigma. Pero como hubo un orbital que no se hibridó, es este enlace PZ. Este otro enlace se le denomina también enlaces pi. Por tanto, en esta figura o configuración lobular tendríamos un enlace sp2, 2 enlaces sp2, 3 enlaces sp2, más el enlace PZ. Y esta es la configuración lobular para una hibridación sp2. Esto lo que me indica que es un doble enlace. Entonces, la hibridación sp2 es para dobles enlaces. A continuación les explico la hibridación sp. Muy bien, jóvenes. Ahora les voy a explicar la hibridación sp. Siempre seguimos la misma lógica de las otras dos hibridaciones. Tenemos los orbitales, la promoción del electrón 2s al orbital 2pz. Pero posteriormente se da el fenómeno de mezcla de los orbitales, al cual ese fenómeno se denomina hibridación. Pero en este caso ya no se hibridarían ni los 4 orbitales ni los 3 orbitales, sino que se hibridarían 2 orbitales. Estos 2 orbitales son los 2s y los 2px. Entonces quedarían de la siguiente forma: un electrón en 2s, un electrón en 2p,
X, un electrón en 2pY y un electrón en 2pZ. Estos dos son los que se hibridan y estos, los PY y PZ, no se hibridan. Por eso es una hibridación sp, porque tenemos un electrón en S y un electrón en P. ¿Qué pasa cuando se da esa hibridación sp? Tendríamos una configuración lineal, donde se forma un ángulo de 180 grados. Si analizamos el diagrama lobular, tendríamos un enlace sp, dos enlaces sp, analizando siempre un carbón, y tendríamos un enlace PY y el otro enlace PZ. Aquí tendríamos tres enlaces. Los enlaces simples, ¿cómo decíamos que le llamábamos también? Correcto, enlaces sigma. Y los que no se hibridaban, ¿cómo les decíamos? Enlaces pi. Por tanto, en esta configuración donde tengo un triple enlace, tendría los enlaces extremos serían enlaces pi y el de en medio enlace sigma. Y el otro enlace del carbono restante sería un enlace sigma. Por tanto, tenemos sus tetravalencia. 1, 2, 3, 4. Este carbono tiene sus 4 enlaces. Si contamos este carbono, también 1, 2, 3, 4. Él está estable. Y es así como se hacen las hibridaciones. Para hacer el resumen, tenemos las sp3 para enlace simple, las sp2 para enlace doble y las sp para enlace triple. Anótalo en tu cuaderno. Eso no se te puede olvidar. Muy bien, ahora que ya conocemos el fenómeno hibridación, que es la mezcla de orbitales, y que gracias a ellos tenemos los tres tipos de enlaces que puede formar el carbono, simples, dobles o triples, ahora vamos a explicar los compuestos de carbono llamados hidrocarburos. Estos compuestos de carbono llamados hidrocarburos son compuestos orgánicos formados por carbono e hidrógeno. Existen dos tipos de hidrocarburos, los alifáticos y los aromáticos. En los alifáticos tenemos dos tipos, los cíclicos, que son ciclos los que se forman, y los acíclicos. Dentro de los acíclicos tenemos los alcanos, los alquenos y los alquinos, que son los que les voy a explicar ahorita. Muy bien. Decimos que los alcanos me forman enlaces simples, ¿sí? Al formarme enlaces simples, a ellos, para poder nombrarlos, se les coloca el prefijo, que corresponde al número de carbonos que tiene ese compuesto. Por ejemplo, si es 1, es met. Este es un alcano. Tiene un carbono, met, y como es un alcano, se le coloca la terminación ano. Por tanto, él es el metano. Se los presento. Esta es su forma. La esfera negra corresponde al carbono y tiene sus 4 enlaces de forma tetraédrica con los hidrógenos. Muy bien. Ahora, con respecto a los alquenos, estos forman enlaces dobles, en el cual se coloca siempre el prefijo con respecto al número de carbono que contiene la cadena del compuesto. Y se le pone al final la terminación eno. Para los alquinos forman enlaces triples. Sigue la misma lógica. Se coloca el prefijo del número de carbonos que tiene la cadena y la terminación ino. Para sus fórmulas moleculares, para los alcanos tenemos la fórmula C sub N
H2 por N más 2. Si nosotros sustituimos por un valor en N, en este caso, por ejemplo, 3, tenemos el compuesto C3H8. En el caso de los alquenos, tenemos la fórmula C sub N H sub 2 por N. Si sustituimos nuevamente por el número 3N, tendremos CnH6. Y para los alquinos tenemos la fórmula C sub N H sub 2 por N menos 2. Y se obtendría la fórmula C3H4. Hazlo tú con otros valores de N para ver qué estructuras puedes obtener. Bien, pero para poder escribir las estructuras de estos compuestos hidrocarburos, existen 3 formas: la lineoangular, la semidesarrollada y la desarrollada. Te coloco un ejemplo acá. Tenemos estos 3 compuestos que son estos mismos, que es un alcano, un alqueno y un alquino. Si te fijas, este tiene enlaces simples, este tiene enlaces dobles y este tiene enlaces triples. Este, como tiene 3 carbonos, se le coloca el prefijo pro y la terminación ano. Por tanto, él se llama propano. Su estructura, para escribirla lineoangular, tendría esta forma. Cabe destacar que cada extremo le corresponde un carbono y que este ángulo también le corresponde un carbono. Sabemos que aunque no lo vemos de forma invisible, este extremo tiene 3 enlaces con los hidrógenos, este ángulo que es otro carbono, pero tendría 2 enlaces. ¿Cómo serían esos 2 enlaces? Aquí tendríamos 3 enlaces invisibles y aquí tenemos 2 enlaces y aquí tenemos otros 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Cada uno de los carbonos tiene sus 4 enlaces. Esta es la fórmula semidesarrollada, donde es CH3, CH2, CH3. Tenemos CH3, CH2, CH3. Y la fórmula desarrollada, donde colocas los carbonos y colocas todos sus enlaces que tengan con los otros elementos que conforman la estructura de este compuesto. ¿Cómo dijimos que se llamaba este compuesto? Que era un alcano, es el propano. Muy bien. En este caso tenemos un alqueno, como son 3, prop y la terminación eno, propeno. Y este es un alquino porque tiene triple enlace. ¿Cuántos carbonos tiene? 1, 2, 3. Prop. Y su terminación ino, propino. ¿Cómo se verían ellos en sus formas de estructuras moleculares? Este es un alqueno, si ustedes se fijan, tiene todos sus enlaces simples, ¿sí? Tiene todos sus enlaces simples. Este es un alqueno. ¿Ven algo diferente en él? Sí, ¿verdad? ¿Qué tiene aquí? Un doble enlace. Perfecto. Y aquí tenemos propino, que si ustedes se fijan, este es un triple enlace. Cada esfera negra me corresponde a un carbono. Y cuando les hablo de las lineoangulares, estas estructuras, siempre trabajenlas de esta forma, porque de ahora en adelante solo vamos a trabajar las estructuras así, lineoangulares. Esta y estas, no. Esto es mejor. ¿Por qué? Porque si quieres estudiar ciencia o química,
Esta es la forma de escritura para las moléculas orgánicas. ¿Por qué es línea angular? Si ustedes se fijan en las estructuras, aquí tenemos un alcano que es el pentano, y si se fijan, tenemos estructuras lineoangulares. Quiero ver aquí. Lineoangulares, ¿sí? De allí donde se ve mejor ese tipo de estructura. Ponte a prueba. ¿Cuál es la capacidad para formar enlaces que tiene el átomo de carbono? A, 3, B, 4, C, 5. Si tu respuesta es el literal B, estás en lo correcto. ¿Qué son los hidrocarburos? A, compuestos orgánicos formados únicamente por átomos de carbono e hidrógeno. B, compuestos orgánicos formados por átomos de carbono. C, compuestos orgánicos formados por átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno y azufre. Si tu respuesta es el literal A, estás en lo correcto. ¡Excelente! Muy bien, jóvenes. Con lo que hemos aprendido este día, te preguntarás, ¿y esto para qué sirve? Gracias a que por medio de esto sabemos cómo el carbono se enlaza con otros átomos de otros elementos, sabemos la aplicación de los hidrocarburos. Los hidrocarburos forman parte de nuestras vidas. Cuando escuchas hidrocarburo, piensas en la palabra combustible. Y correcto, los hidrocarburos provienen del petróleo en estado líquido o del gas natural. Y los gases son utilizados en nuestro hogar para cocinar nuestros alimentos, que es el gas propano. También se utiliza el aceite mineral en la cosmética. Hay un sinfín de utilidad de los hidrocarburos. De ellos también podemos fabricar los plásticos. ¿Cuántas veces no utilizas una bolsa o una botella? Pues esos tipos de materiales plásticos provienen del petróleo, que son de donde se derivan la gama grande de hidrocarburos. Muy bien, jóvenes, esto ha sido todo por hoy, pero la próxima semana continuamos con la maravillosa química orgánica. Espero que sea de su interés. Hasta la próxima. Granja. La granja tiene muchos animales. Hola, vaca. Vaca. Esa no es una vaca. Caballo. Gallinas.
Vaca. Caballo. Gallina. Granja.